El título que he puesto es "Y mientras el Señor vuelve, ¿qué?". Y mientras Señor Jesucristo vuelve, ¿qué? Muchas personas no saben, no entienden o simplemente no alcanzan a dimensionar la manera como la Biblia habla del fin de todas las cosas al final de este tiempo presente. De hecho, sabemos que la gente no entiende cómo las cosas van a terminar por la manera como viven. Es decir, la vida que cada uno lleva es un testimonio de lo que realmente entiende que va a pasar adelante. Supóngase que si un individuo es materialista, por ejemplo, cree en la evolución, para él no somos más que un físico que vive por instinto, que no hay trascendencia, que después de morir no pasa nada. Yo le pregunto, ¿cómo vivirá una persona que así concibe el fin de su vida? Si él piensa que como muere el animal, muere él, que el que se muere y deja de existir. Si esa es su perspectiva, es una palabra grande, si esa es su perspectiva escatológica, ¿cómo vive en el presente? Pues, como vive él, ¿verdad? Simplemente en el aquí, en el ahora, satisfaciendo los deseos de su cuerpo, aprovechando según él, y que sea lo que sea. No es definitivamente que él no tenga un entendimiento, o al menos que su conciencia no le avise que se acerca un final. Sin embargo, dice la Biblia que esta gente es capaz de suprimir el conocimiento innato que tienen de Dios para poder vivir como quieren. Pero note lo que le quiero resaltar. Según lo que usted entienda de cómo terminan las cosas, asimismo usted va a invertir la vida ahora. Ninguno traiciona el concepto que tiene de las cosas futuras. Le pongo otro ejemplo. Si un individuo piensa que este mundo está lleno de infieles, donde él no puede ver ni un poquito de la obra de Dios desarrollándose en este tiempo, pero que él espera que después pueda tener un gran harén en un lugar paradisíaco, entonces ese individuo no le va a dar nada, no envejecer, no conocer su familia, no importa. Él va a terminar con su vida lo más pronto, así tenga que hacerlo pegando una bomba en su pecho e inmolándose junto a otros. La perspectiva futura, es decir, ¿cómo sabemos qué entendimiento tiene de lo futuro si no es como uno vive en el presente? Trayendo más cerca esta realidad, debemos reconocer que nuestra vida como cristianos hoy día va a mostrar en verdad no solo las creencias que tenemos apuntadas en el cuaderno o en la confesión de fe, sino las convicciones profundas y esencialmente prácticas que nosotros tenemos. En ese periodo que va a transcurrir entre la ascensión de Cristo al cielo y su descenso en su segunda venida, tanto los que son rebeldes al Evangelio, así como los que nos confesamos discípulos suyos, vamos a exhibir de manera coherente y clara lo que entendemos del señorío de Cristo, de su gobierno glorioso, del por qué está en el cielo, de por qué viene por segunda vez, aún de las tareas que el Señor está haciendo mientras vuelve y todo lo que pasará con su segunda venida. Es aquí, hermanos, como usted vive hoy, es lo que le estoy diciendo. Que ponga atención a la manera como usted vive hoy. Como usted vive hoy es el mejor revelador de lo que usted entiende que está pasando hoy en el cielo con Cristo, aquí con su pueblo, y de cómo van a terminar las cosas. No me saque lo mejor de su entendimiento de las teologías y de la confesión de fe, porque usted sabe cómo decir lo correcto. Le estoy diciendo que mire su vida, porque su vida es la mejor expresión de lo que usted cree ahora, de lo que va a pasar.
Por ejemplo, ¿cree usted realmente o vive usted como si creyera que Jesucristo es el Señor poderoso en la esfera de la salvación? ¿Que su evangelio debe ser creído sí o sí? ¿Lo cree usted? No me responda con lo mejor de su cuaderno, con lo mejor de su vida, es lo que le estoy diciendo. Si usted cree que el Señor hoy día está obrando para la salvación de su pueblo y que realmente Él regresará por segunda vez a dar el pago a cada uno de nosotros. Si usted realmente cree que va a estar de pie delante del trono de Dios dando cuenta por su vida, no lo que diga su cuaderno, no lo que tenga subrayado en la Biblia, le estoy preguntando su vida. Si su vida realmente da testimonio que usted cree que al morir o al venir Cristo por segunda vez, usted va a ser traído a dar respuesta de cómo invirtió su vida. ¿Cree en verdad? Algo así como cielos nuevos y tierra nueva. Porque me parece que algunos cristianos están tratando de hacer que este mundo sea el cielo. Que no haya enfermedad, que no haya asuntos sociales, que todo sea bonito aquí. Y yo le pregunto, si usted es de los que está pretendiendo que esta tierra sea el cielo, ¿para qué cielo después de que usted muera? Me hago entender. Lo que le quiero sugerir es que piense que la manera como usted está invirtiendo la vida aquí dice más de lo que usted cree de lo que va a pasar que lo que usted tenga apuntado en su cuaderno. ¿Cree en verdad que hay un cielo y que hay un infierno? De hecho, como usted vive es la respuesta más certera. Aquí hay una pregunta que suscita todo un discurso de nuestro Señor en Lucas, espero que esté ahí, en Lucas 19:11, se nos narra que el Señor, después de haber visitado a Zaqueo, dice esto: oyendo ellos, los que estaban allá alrededor de todo el asunto, recuerde que el Señor sana a un ciego y luego va lo de Zaqueo, había una multitud, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aquí hay algo, hermanos, y es que no sabemos qué hizo que ellos empezaran a pensar en el reino de Dios si el reino de Dios se iba a manifestar ahora mismo, enseguida que el Señor entrara a Jerusalén. No sabemos qué pasó. ¿Qué hizo de estos eventos, del ciego, de Zaqueo, que a ellos les surgiera esta inquietud? Me imagino que ellos vieron que el Señor, dirigiéndose a Jerusalén, sanó a un ciego, salvó a Zaqueo, y ellos dijeron: esto ya está, mire, por terminar. Ya el Señor está sacando todo lo mejor que tiene, su poder para sanar, para salvar, y ya es que entra a Jerusalén y va a ver cómo establece su reino. Es probable porque el Señor no hubiera contado esta parábola entendiendo lo que ellos pensaban, que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Sin embargo, con esta parábola, el Señor derrumba esta expectativa. La derrumba completamente. Es decir, al final les dice con esta parábola: no, señores, el reino de Dios no se va a manifestar inmediatamente. Con esta parábola, el Señor derrumba varias cosas, como su entendimiento de un reino temporal. Es decir, que su reino consistía en que al entrar a Jerusalén, Él se iba a hacer rey e iba a arreglar las cosas sociales de su época. Derrumba eso con la parábola. El Señor derrumba que su reino no es de este mundo, esa expectativa de esperar un reino que se iba a consumar en su momento. Les anuncia más bien cuál es la tarea en la que deberían estar ocupados sus discípulos, pero también les advierte, no solo a los judíos de esa época, aunque de primero sí, pero en ellos a todos, que los judíos, lejos de estar cerca de recibir el reino, iban más bien a ser apartados y que otros iban a recibir ese reino. Con esa parábola el Señor está haciendo todo esto. Es decir,
creen que yo soy el rey de los judíos y que voy a venir aquí a ser su rey y voy a arreglarles las cosas. Primero, mi reino no es de este mundo. Segundo, no será ahora. Tercero, mis discípulos van a estar empleados en otras cosas. Y cuarto, los judíos no están en el plan. Digo como pueblo, no gente particular. No creemos que judíos particulares no puedan ser salvos, lo son. Pablo, Pedro, todos ellos eran judíos. Lo que digo es como nación, como nación. Entonces, mediante esta parábola, déjeme explicarle. Primero, el Señor nos enseña su gloriosa actividad mientras regresa por segunda vez. Con esta parábola, el Señor Jesucristo nos enseña, a usted y a mí, como les enseñó a ellos, su gloriosa actividad mientras regresa por segunda vez. Se ha preguntado, ¿y mientras el Señor Jesucristo regresa, qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pues con esta parábola el Señor lo dice. Versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. De obvio, hermanos, que el Señor no está pensando en un fulano, está hablando de él, exactamente de él, de una forma metafórica. Aquí el Señor pone de relieve 4 características de lo que está haciendo, y si sumamos el versículo 13, tendríamos 5 asuntos que Él está haciendo mientras regresa por segunda vez. Entienda esto es el Evangelio. Note por favor que habla de un hombre noble, es decir, un hombre poderoso. Lo que pasa es que en nuestro idioma la palabra noble puede ser humilde, tranquilo, sencillo, pero noble es poderoso. Los nobles, ¿recuerda antes? La nobleza. No eran los humildes, eran justamente los más poderosos. Aquí noble es un hombre poderoso, gente grande, eminente. Y él aquí se está relacionando con ese hombre noble. Es decir, si piensan de mí, no piensen de mí como algo pequeño. Soy ese hombre grande que parte a un país lejano. No solamente estaba relacionando su señorío en la esfera de la salvación. ¿Hay alguien más grande en la esfera de la salvación que no sea Jesucristo? No, Él es el Señor todopoderoso. En ningún hombre hay salvación sino en Él. Pero también en ese asunto que lo vincula a la raza humana como hombre. Como hombre, Él también es grande porque es hijo de David. Literalmente viene del linaje real. Así que por los dos lados, como Dios, como hombre, Él se refiere a Él como el hombre noble que se va a un país lejano. ¿Cuál es el país lejano, hermanos, sino el cielo? Les recuerdo que Él va profetizando lo que le va a ocurrir en Jerusalén. ¿Qué va a pasar en Jerusalén? Bueno, va a morir, pero va a resucitar. Pero también iba a abandonar esta tierra en ese sentido que lo estamos mirando. No solo por su distancia, país lejano, sino porque lo que está ocurriendo en ese país lejano, que es el cielo, está fuera de nuestra vista, hermanos. Por eso es lejano para nosotros. Está fuera de nuestro rango de visión. ¿Cuándo fue Cristo a ese país lejano, es decir, al cielo? Hermanos, cuando después de resucitar y aparecer por 40 días a sus discípulos, fue recibido en gloria. En las siguientes menciones está su actividad gloriosa. Aquí está la actividad de Cristo. En términos de la parábola, fue a recibir un reino. Por supuesto, no fue a recibir un reino, el reino que Él tiene en lo natural y en la providencia. Él no puede recibir lo que ya tiene. Él es Señor de todo. ¿Me hago entender? Así que ese reino no fue el que fue a recibir. Ni siquiera fue a recibir el reino donde Él ejerce su señorío salvando. Y le voy a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no lo fue a recibir? Porque antes de ascender Él ya salvaba gente. O sea que Él ya estaba ejerciendo ese señorío. ¿Cuál es el reino que fue a recibir? Ese reino donde Él opera como
sumo sacerdote resucitado. Le recuerdo que aunque de forma natural, es decir, por ser la segunda persona de la Trinidad, Él tiene un nombre que es glorioso y no puede ser superado, Él ya es glorioso, como mediador, escuche, en su papel mediador, recibió un nombre sobre todo nombre luego que fue muerto en la cruz. Entienda esto. Con Jesucristo tenemos que pensar que Él es Dios y hombre. A la vez, al tiempo. Como Dios, yo le pregunto, ¿Él podía heredar un nombre más grande que el que ya tenía? No, hermanos, porque es Dios. Y si le cabe algo más arriba, quiere decir que no es lo perfecto. Como Dios, Él tiene un nombre que es glorioso y eterno e inmenso. Pero como Jesucristo no solo es Dios, sino hombre, y como Dios hombre, ¿le recuerdas esto que hemos recitado muchas veces? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cómo se llama? ¿Sí ves cómo es mediador? Ser el mediador significaba tener dos cosas. Jesucristo, hombre. Y como hombre, solo adquiere ese grande nombre, como mediador viene a tener ese grande nombre, luego que muere y resucita. ¿Ya? Mucha gente dice, pero ¿por qué le hereda un nombre más grande? ¿No tenía ya un nombre grande? Bueno, como Dios sí, pero como mediador solamente hasta que diera su vida en la cruz. Ese fue el reino que fue a recibir. No como Dios, ya lo tenía, pero como mediador o sumo sacerdote. Filipenses 2, 9 al 11 nos habla de ese título honorífico de Cristo, reservado para Cristo como mediador solo después que Él muriera. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué lo exaltó? ¿Acaso dónde estaba? Recuerde el contexto. Que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sí ve? ¿Hasta cuándo fue exaltado hasta lo sumo? Como mediador, hasta que fue levantado y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con este nombre, que es sobre todo nombre, en su función de mediador, ahora está gobernándolo todo. Fue a recibir un reino, es decir, fue puesto por encima de un reino, es decir, que está gobernando. ¿Qué está gobernando? Exactamente, está gobernándolo todo para la consumación de los propósitos. ¿Qué está haciendo hoy el Señor mientras vuelve? Está gobernándolo todo. Usted no lo puede ver. Vea, antiguamente, esto lo hacían las abuelas que les gustaba tejer. Y a mí me gustaba ver eso de pequeño. Había unos cojines que hacían ellas con sus manos, ¿verdad? Pero por delante había una bonita figura. Pero cuando usted lo volteaba para lavarlo, ¿verdad? Usted veía que por atrás era una maraña. ¿Le pasó? Y usted decía, ¿cómo esto por detrás es tan feo? Pero por delante es bonito. Son las cosas en las que piensa un niño, ¿verdad? O pensaba un niño. ¿Cómo es que esto está aquí tan bonito? Pero por detrás eso no hay un orden, ¿verdad? Todo se entrelaza. Hermanos, yo debo decirle que hoy usted y yo estamos viendo esa parte que no entendemos muchas veces. Si usted se ha puesto a pensar, ¿y cómo esto que está pasando hace parte del plan de redención? ¿Cómo empato esto que estoy viendo hoy día, o lo que se ha vivido, de qué forma esto coopera para desarrollar el plan redentor? Hermano, es difícil a veces decirlo. Cómo todos esos hilos que usted ve así revueltos hacen la figura, pero el Señor está gobernando el plan bonito. Debemos creer, hermanos,
Porque Hebreos 10, 12 al 13. Hebreos 10, 12 al 13 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué hace un rey sino combatir a sus enemigos? ¿Y qué está haciendo Cristo como rey ahora mismo? Está gobernando, está manejando todas las cosas para la consumación de su plan redentor. Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario, hablando de Jesucristo, que el cielo retenga o reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Así que Él está allí gobernándolo todo. El Señor Jesucristo no está inactivo, se encuentra gobernando y trabajando para la preservación de su pueblo. No solamente está gobernando la historia, no solamente está llevando a sus enemigos para colocarlos bajo el estrado es donde uno pone los pies, bajo el piso de sus pies, sino que también hoy día, el Señor está trabajando para preservar a su pueblo. No María, no los ángeles, Jesucristo hoy día está trabajando para que usted y yo podamos ser preservados en este mundo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha o a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Gobernando a sus enemigos, gobernando la historia. Y está hoy día trabajando, intercediendo por su pueblo. Allí asegurando que los elegidos sean provistos de todo lo necesario. Oh, hermanos, yo quisiera ver eso. No nos será permitido, ¿verdad? Ni a Pablo, que pudo ver el cielo, le dijo, lo que vio, mire, cállese. Pero me gustaría ver a Cristo intercediendo por su pueblo. Hebreos 9:15 asegura, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había en el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quién está dispensando, hermanos, salvación hoy para los llamados, para los que son llamados conforme a su propósito, si no es Jesucristo? Tal y como prometió también el Señor en Juan 14:2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a ese país lejano, voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. ¿Qué más está haciendo Cristo? Preparando el lugar para su pueblo. Y como advertí, si tomamos el versículo 13 de Lucas, como parte de lo que Él está haciendo hoy en el cielo, recuerdo que ese amo, antes de irse, le entregó minas a sus siervos. Así que si lo tomamos como algo que está haciendo Jesucristo hoy, mientras vuelve, ¿qué es? Darle dones a su iglesia para que los trabaje. Y estamos en consonancia con la Escritura, porque Efesios 4:8 dice, subiendo a lo alto, es decir, Cristo cuando resucitó, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todo esto, hermanos, está haciendo Jesucristo en el cielo. Yo quiero que usted mire el cuadro más amplio y contemple que el Señor no se encuentra inactivo en este momento. Está obrando desde los cielos, ese país lejano, fuera de la vista del hombre, desarrollando muchas y variadas maneras su obra, preparando todas las cosas para su retorno y la consumación final de su reino
cuando venga por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Segundo, con esta actividad, con esta parábola, el Señor nos enseña cuál es la actividad diligente de sus discípulos mientras esperan el retorno de Jesucristo. Lo primero que nos enseñó es qué va a hacer Él mientras vuelve por segunda vez, pero también con esta parábola nos enseñó la actividad diligente de sus discípulos, de sus seguidores, mientras esperan que Él vuelva por segunda vez. Es claro en la parábola, yo creo, ¿verdad? Estas personas, esos siervos suyos que recibieron estas minas, ya le explicaré, las recibieron y negociaron con ellas mientras el Señor o este amo volvía. Versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad, entre tanto vengo. ¿Ya ves la actividad de los discípulos mientras el Señor regresa? Él está trabajando. Pero ¿qué pone a hacer a los discípulos aquí mientras Él regresa de ese país lejano? Trabajar con lo que Él da. Aquí debo advertir que no se habla de toda la humanidad, porque dice llamando a 10 siervos suyos. Y la misma parábola nos dice que había otras personas que estaban rebelándose contra su autoridad. Así que solo está hablando de sus discípulos. Por supuesto que esto tiene rangos de aplicación. Estaba hablando el Señor de sus discípulos, de sus seguidores en ese momento, por supuesto. Pero también creemos que el Señor estaba hablando de los ministros del Evangelio, por supuesto, en todas las épocas. Pero también, hermanos, creo que está hablando de todos aquellos que se confiesan como discípulos del Señor. A diferencia de otras parábolas, donde el Señor repartió a unos más y a otros menos, debo decirle que en esta parábola de las minas, el Señor le reparte a todos por igual. Una mina a cada uno. Una mina es una cantidad, para la época del Señor, de menor valor que un talento. De menor valor que un talento. Era algo más insignificante. Aún así, es algo singular de esta parábola. Y es que mientras unas parábolas tienen su énfasis, por ejemplo, el que el Señor da diferentes dones, a unos más, a otros menos, en esta parábola, el Señor no hace diferencia entre discípulo y discípulo, sino que todos les da por igual. Ya iremos sobre esto. ¿A qué hace referencia esas minas? Es una parábola. ¿Cuáles son las minas? Por supuesto, a los dones, recursos, facilidades, bienes, capacidades, favores que recibimos los discípulos del Señor. ¿Con qué fin? Con el fin de negociar. Entiendas esta palabra. No estoy pensando en que debamos sacar lucro personal del Evangelio. Aquí la palabra negociar es la orden de tomar todo lo que Dios nos ha dado a los hijos de Dios. Todo, entiéndalo todo. Su vida, sus dones, recursos, sus facilidades, sus capacidades, los favores que Él le ha dado. Y ponerlos a funcionar, hacerlos producir, trabajarlos, explotarlos con fines de generar una ganancia para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la parábola? No dijeron, ay, tengo 10 discípulos, 10 siervos, tome cada uno una mina, como las abuelas, y gástese en lo que usted quiera. No, aquí no es la abuela. Este señor es el amo. El amo. Y le dice, tome el talento, ¿y qué?
negocie con ellos. O sea que ellos entendieron, no, negocie y usted se queda con la ganancia. No, negocie porque vuelvo. O sea que ellos entendían que lo que habían recibido, lo habían recibido para negociarlos y su ganancia era de otro. Y note que esto es muy importante, hermanos, cómo nos concebimos nosotros como discípulos. Si usted es de los que piensa que Dios le da a usted las cosas para invertirlas en usted mismo, ¿con quién está tratando usted? Perdóneme, no con Papá Noel, es Dios, es Cristo, que le da todo a usted como hijo de Dios, si usted lo es, que le da a usted todo lo que tiene para que negocie, es decir, para que tome eso que Dios le da y lo ponga a funcionar para generar ganancias. ¿Para quién? Respóndame, por favor, si me está entendiendo. ¿Para quién? Estamos claros, ¿verdad? Qué bueno. Por su boca será juzgado, lo sabe, ¿no? Usted lo entiende. Hasta los niños lo están entendiendo. Si fueran ciegos, no tendrían culpa. Pero como ven, la tienen. ¿Para qué Dios le da su salud? ¿Para qué lo ha dejado vivir hasta ahora? ¿Para qué lo llamó a Cristo? ¿Para qué le dio esa inteligencia, grande, pequeña, la que sea? ¿Para qué le da los recursos? ¿Para qué le concedió vivir aquí, así? ¿Para qué le da familia? A usted como discípulo, le hablo como discípulo. ¿Para qué Dios le dio? Para que mientras Él está en el cielo haciendo su labor, su trabajo, nosotros tomemos estas cosas y las pongamos a trabajar de una manera que genere ganancia para el Señor. La labor de la iglesia mientras el Señor hace su obra es considerar como un don todo lo que Él nos ha provisto y usarlo para los asuntos de Cristo, su señorío, su evangelio. No es para llevar a cabo el adelanto de nuestro nombre o causa, como si eso fuera importante, sino de apersonarnos de la causa de Cristo y laborar para que al final del día, cuando venga el Señor por segunda vez, su evangelio haya corrido en nuestras manos. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo con las almas, el trabajo con la doctrina, la obra del anuncio del evangelio, el sostenimiento de su obra, el progreso del evangelio, la protección y el avance de las iglesias de Cristo. Todo esto debe ser una forma como negociamos con lo que Dios nos ha dado. Y entiéndase, no es uso la palabra negociar no como buscar cómo sacamos dinero del evangelio, sino de cómo invertimos los dones para que generen ganancias a favor de la causa de Jesucristo. Él nos declaró cuál es su causa con Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino exactamente ¿a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. He ahí la causa de Cristo. Y aquí quiero referirme al asunto de las minas. Mientras que en otras parábolas vemos que el Señor da talentos a unos 5, a otros 3, a otro 1. En esta parábola se nos muestra que en un sentido todos los discípulos de Jesucristo empezamos en las mismas condiciones nuestro seguimiento al Señor y que el Señor en otro sentido no considera que alguna condición externa en sí misma llegue a favorecer nuestro servicio a Dios. No. En algunas parábolas sí nos dice que ciertas cosas son favorables, pero en esta parábola todos sus discípulos somos medidos igual. Porque todos empezamos esta carrera de igual manera, y le voy a decir por qué. Todos iniciamos como muertos resucitados. Aquí ninguno vino cristiano a este mundo. Todos iniciamos nuestra carrera ignorantes del evangelio.
en su sentido espiritual. Todos vinimos sin poder hacer nada para revertir nuestra condición espiritual. En todos se obró la misma gracia. ¿O aquí hay alguno que es más salvo que otro? Usted puede decir, no, es que yo soy más salvo que él. Usted recibió la misma salvación. A todos, dice la Biblia, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Los medios de gracia son iguales para usted y para mí. Tengo a disposición lo mismo que usted, oración, Biblia, predicación, lo mismo. No hay un cielo para mí y otro para usted. Tenemos el mismo cielo y si bien todos empezamos con la misma mina, no todos tienen en la mano el mismo fruto. Y aquí el énfasis de la parábola. Si usted puede decir, no, pero es que el pastor, él nos ha dicho que nació en una familia que conoció a Cristo. De alguna forma tiene ventaja. Inicié igual que usted porque yo no nací cristiano. Y el conocimiento de la Biblia me tuvo que ser enseñado como a usted. Y he tenido que recorrer con mis propios ojos la misma Biblia que usted tiene. Y cuando oro me comunico con el mismo Padre a través del mismo mediador. Y en mí habita, si usted es discípulo, en mí habita el mismo espíritu que hay en usted. Y si hay una diferencia entre el fruto, según la parábola, entonces no es porque yo recibí más que usted. La diferencia es que aquí hay gente que ha hecho más con lo que empezó en un inicio. Tenemos enormes tareas, pero no todos sus discípulos negocian. Mientras el Señor está en el cielo obrando, muchos discípulos obran, trabajan, invierten, voy a usar la misma lenguaje, invierten, preguntan, hacen, para adelantar la causa del Señor, mientras otros se han conformado lamentablemente. El Señor nos muestra que no todos tienen ese peso de perspectiva escatológica de sus labores. Les recuerdo que el Señor volvió, versículos 15 al 19, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a todos los siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y ahí léase usted entre ellos, por favor, y yo también me quiero leer allí. Vino el primero, tu mina ha ganado 10. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto has sido fiel en lo poco, porque empezaste con una mina, ¿verdad? Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Es decir, tanto tu recompensa como tus responsabilidades serán equivalentes al fruto que has dado. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. A él también le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. No lo alabó como al primero, si se dio cuenta. Pero le dijo, bueno, es proporcional. Diste fruto, entonces ahí tendrás tus ciudades. Le pregunto, hermano, ¿usted no sabe que dará cuenta al Señor por eso que tiene hoy? De sus dones, de lo que Dios le da, de sus capacidades, de eso que Dios le dio a usted para usarlo en los negocios de Cristo. Aquí aprendemos que los dones trabajados, explotados, puestos a trabajar, dan mayor fruto. Y entonces, según esta parábola, no estamos hablando de otra parábola, pero de esta parábola, ¿qué hace que uno dé mayor o menor fruto? ¿Qué? El trabajo que se ponga aquí. Usted no se puede excusar. Yo sé que hay parte de soberanía de Dios. Usted no puede decir, soberanía de Dios. Dios no me dio más. Dios no me dio más.
Hermanos, el énfasis aquí es, ¿qué tanto ha negociado usted? Dones negociados dan mayor fruto, pero también aprendemos algo maravilloso, que mayor fruto genera más responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que a los siervos que se esfuerzan y dan más fruto, es voluntad de Dios darles más administración de sus cosas. Sí, hermanos. Se lo pongo en otras palabras. Al siervo más ocupado le llegarán más ocupaciones. Usted lo haría, ¿verdad? Usted dice, pongo a este a vender y me vende 50 pesos. Eso es mejor que no venda. Pero cada vez que pongo a vender a ese, son 500 pesos. Venga, usted no puede trabajar mañana. ¿Cierto? Usted lo haría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este está dando más. Y al de 50 pesos, ¿usted qué le dice? No, está bien, vengan 8 días. Él le da trabajo. Pero más trabajo, más fruto. Más fruto, el Señor le encomienda más en sus manos. El discípulo que se pone en manos de Dios con toda integridad y se dé para el servicio de su Señor, Dios no solo le dará más recompensa, sino que le llenará con más responsabilidad. El principio opuesto también se ve en este hombre del versículo 20 y 21. Note, aclaro muy bien que este hombre no robó a su Señor. No lo robó. Vino otro diciendo, 20 y 21, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, literalmente es una servilleta, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Yo le pregunto, ¿este hombre robó al Señor? ¿Por qué el Señor lo trata como un siervo infiel si no lo robó? Piénselo. Porque él no fue contratado para preservar lo que se le dio. Él fue trabajado para negociar y producir. Así que aunque usted no le robe a Dios, si no produce, usted será catalogado un siervo infiel. Le pongo a usted, vamos a suponer que yo soy el hermano Lorenzo. Digo, aquí está mi carreta para que usted venda. Entonces, vuelvo en la noche y ¿qué pasó? No te he robado. Me diste una carreta, aquí te doy una carreta. Entonces el hermano dice, qué bueno, no me robó, gracias a Dios. No lo puse aquí para custodiar mi carreta. Lo puse aquí para vender. ¿Lo entiende? Este hombre no será juzgado por lo que robó, porque no robó, como ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero seremos juzgados porque Dios no nos puso aquí para que lo que nos dio se lo devolvamos, sino para negociar con lo que tenemos. Este hombre, si se da cuenta, usó la misma táctica justificadora de Adán, porque al final, ¿a quién le echó la culpa por no negociar? ¿Al Señor? Vea, yo no negocié porque es que usted es un hombre duro. Qué acusación tan fea. Y tan tonta. Porque aunque eso fuera verdad, 9 pudieron negociar y dar fruto. Vamos a suponer que sí, ese hombre era duro. Vamos a suponer. Solo uno no trabajó. Entonces los 9 que trabajaron bajo las mismas condiciones y dieron fruto. Pero es una acusación falsa. El Señor no la acepta. Pero dice,
no la acepto, pero lo voy a tomar de sus propias palabras. Si sabía que yo era estricto, no era mayor ánimo para negociar. Y yo trato de escuchar a algunos de ustedes, hermanos. No, es que no estoy preparado. Es que el estándar es muy alto. Es que no tengo tanto conocimiento. ¿Qué es eso, hermanos? Sino irse usted mismo contra el Señor y echarle la culpa al Señor de que es que si Él le hubiera dado más a usted, usted estaría hoy dando fruto. Usted debe negociar con lo que tiene. ¿Qué dijo el Señor? Quítenle la mina a este y dénsela a quién. Usted no lo ha leído, ¿verdad? ¿A quién? Al que tiene más. Y la gente se miró como nosotros nos hubiéramos mirado. Pero Señor, Él tiene más. Y el Señor le dice, al que tiene, se le dará. Es lógico. Con Él, el reino de Dios, mire, avanza. Denle a Él que está dando más fruto. Dios no confiará sus intereses en quienes estén pensando en sí mismos. ¿En qué falló el siervo negligente? Que él pensó en Él. ¿Y qué tal si se me pierde? ¿Y qué tal? Pensó fue en Él. Los demás, mire, pensaron en el Señor. Yo quiero terminar, me quedó la mitad del sermón, la verdad, pero quiero terminar con esto. Ir terminando, digo, no terminar, ir terminando. Voy a poner ya mi aparato de aterrizaje un poco. Hermanos, yo lamento por esos siervos, cristianos particulares e iglesias temerosas, muy conformes con lo que tienen hoy, escasamente preocupados por su propia salvación y su salvaguarda personal. Se han conformado con ofrendar para que otros hagan. Aquellos que no solo no hicieron avanzar el reino, sino hasta que llegara a que en su administración el reino de Dios retrocedió. Me da pesar, hermanos, ver creyentes que son el ciego que después de haber sido sano dijo, pues esto es lo que quería. Y se sentó a disfrutar de su vista y ahora todas las mañanas va, se sube a la montaña y mira lo que antes no podía ver. Y así se le pasó su vida. Son como Zaqueo, que después de haber sido salvo dijo, ya soy salvo, gloria a Dios. Y se sentó a disfrutar de su salvación para siempre, sin un sentido escatológico de sus labores. No solo hombres, sino iglesias, donde están tan tranquilos, tan alegres con al ser salvos y cantar, escogido fui de Dios en el amado, soy salvo, ustedes no, ¿verdad? Nada me apartará. Señor, aquí estoy, necesito una salvación, la preservé, aquí entro al cielo, gloria a Dios. Preocupados por ustedes mismos, con tal de que usted sea salvo, no importa, ¿verdad? No importa el reino, no importa la iglesia, no importa su edificación. Muchos de ustedes nos han dicho ya por mucho tiempo con el lenguaje de sus palabras que lo único que les interesa es su salvación personal. Nunca hay un involucramiento en el reino, nunca hay un apoyo a los asuntos del reino. Sus vidas, ustedes no invierten en el reino, porque ustedes ya son salvos, ¿verdad? Ya recibieron lo suyo, su talento, y están bien. Y no solo individuos, sino iglesias tan tranquilas. No solamente el reino no ha avanzado, sino que ha retrocedido. Yo conozco iglesias que empezaron con pastor y ahora no tienen pastor.
decir, ni siquiera mantienen uno. Iglesias cuyo fin hoy es estar tranquilos del virus, acomodados, sin sobresaltos, sin arriesgar su vida, sin negociar, sin pagar el precio. No solo no recibirán recompensa, sino que Dios les quita la administración de lo que tienen y se la da a otros. Me parece que hoy podemos ver este cuadro creciendo, gente completamente conforme con no llevar ninguna carga, guardando en un pañuelo lo que Dios les dio, disfrutando de sus trabajos, de sus asuntos, preocupados de sus gripas, de sus dolores, de sus proyectos, de sus hijos, sin representar fundamentalmente la causa por la que Dios nos dio todas las cosas. Dios no va a esperarles toda la vida, amigos, y lo que tiene le puede ser quitado. Quizás para saber que tal vez muchos de aquellos a los que se les quita ni siquiera eran discípulos del Señor. Las labores de la iglesia en este mundo debe ser negociar para los intereses de Dios, hacer producir, es decir, Dios nos dejó una tarea y por supuesto que entendemos, hermanos, que nosotros no actuamos aquí con nuestras propias fuerzas. Aún para negociar necesitamos la gracia del Señor. Pero yo le quiero preguntar a usted, querido discípulo del Señor, quien empezó la carrera en las mismas condiciones que el otro discípulo que tiene al lado, si hoy fuera llamado por Dios a su presencia para dar cuenta de su mayordomía, ¿podría afirmar que el señorío de Jesucristo avanzó por su administración, por su trabajo? Es decir, usted puede decir, no mire la iglesia Bautista Reformada, eso es que yo soy de esa iglesia, y esa iglesia sí que trabaja. Le pregunto a usted, que se confiesa creyente, si hoy fuera llamado al cielo, si hoy el Señor pidiera cuenta de su mayordomía, usted puede decir, Señor, mire, cuando yo llegué a ser de Cristo, encontré que el reino de Dios estaba aquí, pero cuando me fui, lo dejé aquí, al menos un pasito más de donde lo recibí, al menos algo hice por el reino de Dios. ¿Usted lo puede decir con limpia conciencia? ¿Qué dirá usted? ¿El reino avanzó? ¿Usted pudo negociar? Señor, me permitiste vivir 30, 40, 60 años. Y en estos años que viví como discípulo, recibí el reino acá. Y aquí están esto más, estos 5, estos 10 más. ¿Qué tipo de siervo es usted? El que se conformó con ser salvo y ha hecho un drama de sus asuntos personales toda la vida y se le olvidó que no fue llamado para usted, sino para hacer progresar la causa de Jesucristo. Sin duda que no se le puede acusar a usted de malgastar lo que se le dio. Sí, está bien, porque usted no bebió, no fumó y aquí me fui así, tan lindo como llegué. Pero olvidó que usted aquí no estaba para preservar, sino para producir. Seguro que esta epidemia ha hecho que nos volvamos sensibles al drama humano, seguro. Al cuidado del cuerpo, a los asuntos temporales. Pero no estamos corriendo el riesgo de valorar los asuntos temporales de los demás o las nuestras, que las condiciones de nuestra alma y del evangelio a nuestro alrededor. El tiempo es corto, dijo Pablo, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Finalmente quiero llamar la atención a aquellos que permanecen en su incredulidad. De estos también nos habla la parábola. El Señor nos mostró lo que Él hacía mientras regresa. Le mostró lo que los discípulos hacen mientras Él regresa. Pero también esta parábola nos mostró qué hacen los rebeldes contra su señorío mientras Él regresa.
Usted leyó la parábola y es triste. Ellos dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros. El impío le ha declarado la guerra a Jesucristo. Y todo el tiempo que se demore el Señor en venir, ¿qué usted ve que hace el rebelde? Se revela más. ¿Sí nota que el tiempo no cambió a nadie? Lamentablemente, estos permanecieron en su incredulidad. Fueron indolentes, ajenos al Evangelio. Aquellos que viven sin arrepentimiento y fe, a quienes se les pasan sus días viviendo para los gozos del pecado, para satisfacer sus deseos del pecado, sus deseos temporales. Yo tengo una palabra para usted. Usted sí puede ser acusado de robar a Dios. Y le voy a decir por qué. El discípulo al menos dijo, no te robé. Aquí está lo tuyo. Y fue catalogado como un siervo malo. ¿Cómo catalogar a aquel que se le dio vida, salud, recursos, bienes y los usó para el pecado? Como un ladrón. Y eso no es una joya que usted deba exhibir. Y nos da dolor por su condición. Porque si el Señor sacó a un lado a uno que no lo robó, pero por no producir, a usted que no ha venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, usted sí es catalogado como alguien que desfalca los bienes de Dios, que ha hecho con su vida, que ha hecho con su salud, con sus recursos, que ha hecho con ello, sino vivir para usted y para el pecado. No solo para usted, sino vivir para el enemigo de las almas de Cristo, para poner tropiezo a la iglesia, para hablar del reino de Dios, para combatir el evangelio. Eso es robar. Usted que puede vivir tan pendiente de su salud, de su tapabocas, qué bien eso, de una buena vida, del trabajito mejor, pero que la pasa ignorando los llamados del evangelio. Considere que el fin se acerca, que Jesucristo viene pronto, y si no es hallado bajo la justicia perfecta de Cristo, deberá responder con su propia justicia. Y la Biblia dice que usted no tiene justicia propia. Y usted será llamado a cuentas como quien usó todo lo que se le dio para levantarse contra Dios y permanecer incrédulo. Usted no solo no ha traído avances al reino de Dios, usted ha obrado con deshonestidad delante de Dios, usando su vida y recursos para el pecado. Recuerde la parábola, es horrible. Estos hombres fueron llevados delante de este hombre y con fiereza fueron quitados de delante de él para siempre. Por lo que es necesario que usted arregle las cuentas con Dios por medio de una verdadera conversión. Porque si el Señor fue duro con su siervo que no produjo, será recio y fiero con aquel que no vino a él y se rebeló todos los días ante su señorío. El Señor va a volver, hermanos. Y la manera como estamos viviendo hoy le dice a usted lo que realmente está esperando. Oremos.